Buenas tardes con todos. Gracias Roberto por presentar bien mi nombre, ya que Walter se equivocó. Y eso que se sienta al lado mío todos los días. Mi nombre es Soledad Oviedo. Y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre un proyecto de investigación que se llevó a cabo en la Universidad de las Américas en colaboración con Fernanda Vega como tesista. En este proyecto lo que buscamos es evaluar una serie de monasterios que han abierto sus puertas al turismo en los últimos años. Siguiente, por favor. Entonces, trabajamos también en conjunto con la Fundación Quito Eterno, ¿sí? Ya que una de las mayores dificultades que teníamos era el acceso a los monasterios, ¿sí? En ese sentido necesitábamos el apoyo de alguien que conociera a las madres de los monasterios para que nos permitieran ingresar y poder hacer una evaluación del patrimonio que contenían y cómo este está siendo utilizado para fines turísticos. En ese sentido, entonces, se escogieron 4 monasterios que ustedes ven ahí: San Juan de Agustinas de la Encarnación, Santa Catalina, Santa Clara y Carmen Bajo. De estos 4 monasterios finalmente pudimos trabajar con 2, porque a pesar de tener el apoyo de Quito Eterno y de habernos presentado formalmente dentro de un proyecto de investigación, no hubo la apertura necesaria de las madres, de las monjitas, para dejarnos investigar dentro de los monasterios. Una de las cosas importantes que hay que entender es que muchas veces ellas tienen temores, tienen miedos, algunas veces han sufrido robos. Entonces, aparte del hecho de que en los monasterios ellas llevan una vida de claustro, entonces no es tan fácil dar acceso a personas del exterior. Finalmente nosotros trabajamos con 2 de los monasterios. Siguiente, por favor, Walter. Este es el primero. ¿Saben cuál es? ¿Quién me puede decir cuál es ese monasterio? Es San Juan de las Agustinas, exactamente. Ubicado en las calles Galápagos y Benalcázar. ¿Sí? Siguiente, por favor. Un poco sobre el contexto histórico y patrimonial de este monasterio. Es que la Orden de los Agustinos llegó a Quito en el siglo XVI, ¿sí? Provenientes de Lima y desde México también. En 1864 las monjas agustinas llegan a Quito. Si bien este monasterio perteneció en un principio a los padres agustinos que lo transformaron en una recoleta, pasa luego a ser un espacio para las madres agustinas y a principios de los años 1900 sufre una remodelación, digámoslo así, y a partir de ese momento entonces las madres agustinas empiezan a ocupar este espacio. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que contiene este monasterio dentro de lo que se puede llamar patrimonio? Tenemos tanto patrimonio tangible como intangible, ¿sí? Entre las obras de patrimonio tangible podemos encontrar algunas obras de la escuela quiteña, otras que son anónimas, pero tenemos, por ejemplo, a Cristo con María Magdalena, tenemos a la Virgen de la Consolación, que es la patrona de las agustinas. Tenemos también una serie de herramientas e instrumentos interesantes que utilizaban en el siglo pasado para la fabricación de obleas, de las hostias para la misa, e incluso hasta la actualidad las hermanas agustinas siguen vendiendo estas obleas y hostias a otras iglesias del centro histórico de Quito para la celebración de las misas. Siguiente, por favor. En cuanto a patrimonio intangible, es súper interesante lo que sucede en el monasterio de las Agustinas. Cuando ellas decidieron abrir sus puertas al público, habían pasado 360 años de vivir enclaustradas. En 360 años que nadie pudo ingresar a ese monasterio, a ese espacio, si no fueran ellas mismas. Entonces fue una decisión muy fuerte para ellas y lo hicieron por varias razones de las que vamos a ir hablando poco a poco. Pero podemos decir, por ejemplo, que dentro del patrimonio intangible ellas guardan muchas historias que encierra esta época de claustro, ¿no es cierto? Y además ellas poseen tal vez una de las mejores vistas que tengamos de Quito, sobre todo del centro histórico, desde su campanario. Entonces es uno de los lugares que se puede visitar cuando uno entra con un grupo.
Y cabe resaltar también que si las Madres Agustinas se decidieron a abrir su espacio fue sobre todo porque contaron con la ayuda de la Fundación Quito Eterno, ya que ellos llevan grupos organizados, ellos tienen contacto con las autoridades eclesiales, entonces esto facilitó que las hermanas tomaran la decisión de abrir su espacio para las visitas de turistas. Siguiente, por favor. ¿Por qué abren sus puertas al turismo? Vamos a examinar un poco cuáles son las razones que llevan a unas hermanitas de claustro a abrir su espacio, ¿sí? En primer lugar, y sobre todo, porque necesitan generar ingresos extras, ¿sí? ¿Por qué necesitan generar ingresos extras? Tenemos que tomar en cuenta lo que significa mantener un monasterio. Imagínense ustedes lo que es para 8 hermanas que están entre las agustinas mantener todo un monasterio. No tienen recursos, no tienen personal suficiente y muy poca ayuda desde los gobiernos locales, ¿sí? Además de eso, tienen que cubrir necesidades médicas de las propias hermanas, y manteniendo una entrevista con una de ellas, gracias, nos decía que para ellas es súper difícil el hecho de que las hermanas son cada vez más viejitas y tienen muy pocas aspirantes jóvenes, entonces eso significa que cada vez se enferman más, cada vez necesitan visitas de médicos porque ellas no pueden salir donde un médico, necesitan medicamentos, entonces todo eso implica gastos para ellas, además de que cada vez necesitan más que hayan proveedores que les ayuden con todo lo que ellas necesitan, que le lleven los huevos, que le lleven las leches, que le lleven el pollo, porque ellas no pueden salir. Antes se abastecían mucho más en sus propios huertos, en sus propios jardines, pero debido también a esta situación de que cada vez son más viejitas y pueden trabajar menos en los huertos, etcétera, necesitan cada vez más proveedores de fuera, ¿sí? Esta, digamos, es la razón principal, pero por otro lado también se encuentra el hecho de que ellas quieren mostrar un poco de su vida monacal, ¿sí? De lo que significa estar adentro enclaustradas, además con el objetivo claro de atraer postulantes, ¿sí? Porque se ven cada vez en un grupo más reducido, cada vez un poco más abandonadas, digamos, entre comillas, y necesitan chicas jóvenes que se integren a la vida monacal. Entonces, ellas consideran que el hecho de dejar entrar a las personas y ver cómo ellas viven y ver cómo es su ritmo de vida diaria, digamos, puede atraer a que ciertas chicas busquen integrarse a su monasterio. Siguiente, por favor. Este es el otro de los monasterios con el que finalmente pudimos trabajar. ¿Me pueden decir cuál es? Santa Catalina de Siena, exactamente, ubicada en la calle Flores, ¿cierto? Siguiente, por favor. Ya, dentro de la historia de este patrimonio podemos ver que fue fundado poco después de la llegada de los españoles por doña María del Sicileo, quien en conjunto con su hija y con algunas mujeres huérfanas a las que adoptó, buscaba un espacio justamente para llevarles a esta vida eclesiástica, ¿sí? Fue un espacio concebido, al principio fue cerca de la Plaza San Francisco, no donde se encuentra actualmente, pero en 1613 ya les, digamos, ellas quedan como dueñas de este espacio en donde se instala el monasterio de Santa Catalina de Siena. Siguiente, por favor. Ellas también poseen patrimonio tangible e intangible, con la diferencia de que ellas crearon un espacio específico para esto, ¿sí? Para la visitación. Ellas crearon un pequeño museo al que pueden acceder los visitantes sin pasarse de ese museo hacia los espacios que ya son exclusivamente de las monjas de claustro. Actualmente Santa Catalina tiene 24 madres que están en el interior del claustro y ellas han intentado, por ejemplo, en este recorrido en el museo, recrear cómo es una habitación de una de las monjitas. Ahí tenemos una fotografía, ¿no es cierto? También tenemos algunos vestigios y fotografías también de la exhumación del cuerpo del expresidente García Moreno que se encontraba ahí. También tenemos obras de la escuela quiteña, como de las almas del purgatorio, y obras anónimas, sobre todo lienzos. Siguiente, por favor. Dentro del patrimonio intangible también vamos a encontrar muchas historias, prácticas, rutinas, tradiciones que tienen las hermanas, que son muy interesantes para la gente que las visita. También cabe señalar que las hermanas se dedican a la fabricación de ciertos productos. Tienen, por ejemplo, así como las agustinas tienen las obleas,
En Santa Catalina las hermanas fabrican bizcochos, galletas que son para la venta. Tienen otra serie de productos como cremas, cremas antiarrugas, antiacné, etcétera, una cantidad de cosas que ellas venden a través del torno. No sé si ustedes han visitado alguna vez o han comprado algo a través del torno. Este torno, han visto cómo funciona, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera tenemos acceso a verle a la monjita que nos está vendiendo, sino que nos pasan los productos para que no tengamos ningún contacto con ellas. Así es como funciona su vida de claustro. Dentro de Santa Catalina también tenemos la banquita de la fertilidad. ¿Han escuchado ustedes sobre esa banquita? ¿Sí? Las mujeres van a sentarse ahí, ¿no es cierto?, con el objetivo de que su fe, su devoción les ayude a concebir hijos. ¿Sí? Es muy conocida y mucha gente va a visitar Santa Catalina por esta banquita de la fertilidad. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Por qué abren sus puertas al turismo las monjitas de Santa Catalina? Exactamente por las mismas razones que las agustinas, ¿sí? Porque necesitan generar ingresos extras, porque necesitan mantener la infraestructura, porque necesitan pagar a sus proveedores, porque no tienen suficiente personal para hacerse cargo ni siquiera de la limpieza del monasterio, ¿sí? Y también buscan atraer postulantes y ellas pensaron, sí, en dividir esa parte de su vida diaria con el espacio para las visitas, por eso crearon un museo para eso. Por favor. Entonces, todo esto nos lleva a plantearnos algunas preguntas, ¿sí? ¿Cómo se relacionan el turismo y el patrimonio? ¿Cómo entra la religión en todo este espacio? Primero debemos pensar que el turismo debe contribuir a dar vida al patrimonio. Eso es lo que buscamos a través del turismo, ¿no es cierto? De todas maneras, este turismo debe ser controlado para evitar una degradación de los bienes. Y lo que busca este turismo es que se genere una comprensión de la cultura y el patrimonio hacia los visitantes, ¿sí? Dentro de este contexto podemos mencionar entonces al turismo cultural, que tiene su importancia porque nos acerca a la realidad histórica, y el turismo religioso porque nos acerca a la espiritualidad y a la fe. Ya cuando hablamos específicamente de la gestión del patrimonio cultural, tenemos que tomar en cuenta algunos factores, ¿no es cierto? Primero, que lo que buscamos es la conservación del bien, por sobre todo, ¿sí? Pero también tenemos que lograr obtener réditos económicos, logros sociales, es decir, que sea una gestión sostenible del patrimonio, ¿no es cierto? Yo creo que en ese sentido lo que está realizando Quito Eterno es bastante interesante y ya nos van a contar más al respecto. También es muy importante la participación de la población local, como decía el doctor Julio que expuso anteriormente, ¿no es cierto? Es muy importante que la población esté involucrada para que ellos puedan decidir también qué es patrimonio y qué no es patrimonio, que no sea un privilegio de unos pocos, ¿sí? En este sentido, se creó un nuevo enfoque de gestión que está basado en valores. ¿Qué busca este enfoque? Que haya una significación de los bienes. ¿Y qué es la significación de los bienes? Es buscar lo que estos bienes representan justamente para que eso sea parte de lo que podamos mostrar. Entonces, ya en el campo de las buenas prácticas en la gestión de los bienes patrimoniales, ¿qué es lo que debemos buscar nosotros como relacionándolo a las actividades turísticas? Primero, saber manejar bien el atractivo, ¿no es cierto? Y eso implica pensar en que no solamente estamos visitando un lugar que tiene valor patrimonial, sino que además nosotros, como parte de la industria turística, tenemos que buscar que esa visita sea una visita de calidad y que ofrezca experiencia al visitante, ¿sí? En segundo lugar, el manejo de visitantes. ¿Cómo manejamos nosotros al visitante? Y ahí hay que tomar en cuenta ciertos aspectos, ¿no es cierto? El número de visitantes que pueden entrar según el espacio, si vamos a tener diferenciación en la entrada para los visitantes. Luego, sobre la organización del espacio, hay ciertos aspectos que hay que considerar también. Están bien ubicados los bienes, tenemos suficiente iluminación, cuántas personas pueden acceder al espacio, hay ventilación, una serie de cosas, ¿sí? Luego, hablando del manejo del patrimonio como parte de la identidad, justamente cómo vamos a relacionar este patrimonio con la identidad para que las personas sientan una experiencia y sientan una apropiación en el momento en el que están visitando ese patrimonio, ¿sí? Y otro aspecto súper importante que hay que tomar en cuenta es el manejo documental
de los elementos culturales, ¿sí? Es importante que nosotros mantengamos un registro. Y por ejemplo, en el caso de las iglesias, esto sucede muy poco. Por eso es fácil que sufran robos, que no sepan exactamente dónde están sus piezas, qué valor tienen sus piezas. En ese sentido, los monasterios necesitan mucha ayuda de especialistas, ¿sí? Porque obviamente las monjitas no saben cómo manejar ese tema. Siguiente, por favor. Entonces, en este estudio vimos, por ejemplo, que existe por parte de Quito Tecno justamente un respeto a todos estos factores de los que estábamos hablando, ¿no es cierto? Para acceder a estos monasterios, ellos tienen grupos de un mínimo de personas y de un máximo de personas, ¿no es cierto? Y tienen un acceso que está bastante dirigido a que no exista discriminación por un lado, pero que sí se tomen en cuenta tarifas diferenciadas, por ejemplo, para tercera edad, para personas con discapacidad, para personas que tienen carnet de CONADIS. Todos estos aspectos se toman en cuenta en las visitas, además de que normalmente los grupos están acompañados de policías, de la Policía Nacional. ¿Sí? Siguiente, por favor. Justamente quiero mencionarles un par de aspectos nada más sobre cómo se le considera a la Fundación Quito Eterno un ejemplo exitoso de buenas prácticas en la gestión de este patrimonio cultural. Siguiente, por favor. Es un grupo de profesionales que están capacitados en el manejo de grupos, que a estas alturas ya tienen bastante experiencia, ya que han atendido a más de 15.000 visitantes desde que empezaron sus visitas en el centro histórico. Y lo que buscan ellos es transmitir información cultural e histórica válida, ¿no es cierto?, que genere además sentido de pertenencia en las personas que forman parte de estos grupos de visitantes, cumpliendo las normas que exigen estos espacios, justamente, por ejemplo, para que las monjitas se sientan más protegidas y menos inseguras de que ingresen los grupos. El hecho de que vayan acompañados por la Policía Nacional, eso ayuda a que no hayan problemas. Y ellos utilizan la técnica de la narración bajo el sistema de actuación, lo cual conlleva una cierta experiencia diferente para los visitantes, ¿sí? Siguiente, por favor. Como conclusión, entonces, podemos decir que los monasterios poseen un valioso patrimonio tangible e intangible en el centro histórico de Quito, ¿no es cierto? Y que además de eso nos revelan formas de vida cuando abren sus puertas, que es algo que atrae mucho a los visitantes. Supongo que Lorena en su exposición les va a contar quiénes son las personas que más visitan estos monasterios y ustedes van a ver lo que les quiero decir aquí. Además, se dio el hecho de que creció la demanda por los productos que venden las monjitas. Reciben visitantes y todos quieren comprar el licor que preparan, las galletas que preparan, las cremas, los shampoos, ¿no es cierto? A tal punto que muchas veces han tenido que pedir la ayuda de voluntarios para que les ayuden con las ventas, lo cual es bueno para ellas. Y es importante entonces notar también que el manejo del patrimonio de una forma adecuada va a generar siempre vinculación con las raíces identitarias, ¿no es cierto? Que es lo que queremos buscar también a través de estas visitas. Siguiente, por favor. Como recomendaciones finales, pienso que es importante que no solo las autoridades, sino también las personas que estamos involucradas en la academia, en la industria turística, repensemos las políticas patrimoniales, ¿no es cierto?, para saber de alguna manera cómo podemos nosotros apoyar a estas personas que están a cargo de bienes patrimoniales tan importantes y que no tienen la suficiente capacidad de protegerlos y conservarlos, ¿no es cierto? Y dentro de esto, obviamente, tenemos que tomar en cuenta que los gobiernos locales deberían tener un presupuesto para generar esta conservación. También es importante notar que es necesario tener un cuidadoso mantenimiento, ¿no es cierto?, y un seguimiento de los visitantes y turistas que visitan estos sitios religiosos por la importancia de los bienes que tienen en su interior. Y finalmente, notamos también que mantener la función del espacio de los monasterios como tal, ya que son eso, un espacio de reflexión, de devoción, de espiritualidad, es uno de los mayores valores que tienen como patrimonio y es uno de los mayores atractivos también que generan en los visitantes. Muchas gracias.